Capítulo 13. El apalancamiento de la generosidad. ¿Quién es realmente codicioso? La otra noche, uno de los comentaristas de noticias de fin de semana más famosos dijo en un tono acalorado: "No entré a los negocios porque no soy una persona codiciosa". Durante gran parte de mi niñez, escuché comentarios como ese. Muchas de las personas que visitaban la casa de mis padres eran personas que trabajaban para la universidad, el sistema educativo, el sindicato, las fuerzas de paz o el gobierno. Aunque no lo decían de una manera tan evidente como el comentarista de televisión, con frecuencia se decía o se dejaba implícito que las personas en los negocios estaban en los negocios simplemente porque eran codiciosas. Mi padre rico tenía un punto de vista muy diferente. Con frecuencia decía: todos somos codiciosos hasta cierto punto. Lo único natural es desear una supervivencia básica, una mejor vida y suficiente ayuda para vivir bien cuando dejamos de trabajar. Pero solo porque alguien está en los negocios o es rico no necesariamente significa que es más codicioso que algún otro. De hecho, podría ser completamente lo opuesto. Luego decía: la razón por la que muchas personas no son ricas es simplemente porque no son lo suficientemente generosas. En el capítulo anterior, cuando Kim y yo decidimos incrementar nuestras posesiones de bienes raíces, la compuerta del dinero del gobierno también se abrió. En nuestro deseo por hacernos más ricos, uno de los primeros pasos era encontrar formas de ser más generosos, en este caso proporcionar mejor vivienda para más personas y a un mejor precio. Cuando ves la historia, te das cuenta de que las personas más ricas han sido muy generosas de una u otra forma. Como mencioné antes, Henry Ford se hizo multimillonario proporcionando automóviles accesibles para las masas, en un tiempo en que los autos eran solo para los ricos. De hecho, muchas de las compañías de autos que solo hacían autos para los ricos ya no están en el negocio hoy en día. Las compañías automotrices para los ricos salieron del negocio, mientras Ford Motor Company se convirtió en una potencia industrial en todo el mundo, cumpliendo con la misión de Henry Ford. Así que, si quieres retirarte joven y rico, está bien ser codicioso, siempre y cuando trabajes constantemente para encontrar formas de darle más a cada vez más personas. Si haces eso, encontrarás tu propio camino hacia una gran riqueza. Proporciones de los ricos. A mi padre rico le gustaban las proporciones porque, como él decía, puedes decir mucho con solo una pequeña comparación. Para mi padre rico, las proporciones eran simplemente comparaciones, así como la proporción P/E es simplemente una comparación. En lo que respectaba al dinero, mi padre rico decía: una de las razones principales por las que las clases pobre y media luchan es porque sus proporciones no tienen apalancamiento. Él solía usar la proporción 1:1 para ilustrar la proporción de apalancamiento de una persona pobre o de clase media. Un día, cuando todavía estaba en la universidad, mi padre rico me mostró sus proporciones. En un papel, escribió: negocios. 1:5. Trabajadores. 1:300. Bienes raíces. 1:450. Dólares. 1:6 millones. Acciones. 1:2. En otras palabras, su proporción de negocios significaba que tenía intereses en 5 negocios. Tenía más de 300 empleados que trabajaban para él. En bienes raíces, tenía más de 450 inquilinos y esa cifra no incluía sus bienes raíces industriales, tiendas o restaurantes. A medida que pasaron los años, los números del lado derecho de la proporción siguieron aumentando continuamente, razón por la cual se volvió cada vez más rico, mientras trabajaba cada vez menos. La proporción de mi padre pobre comenzó en 1:1 y terminó en 1:1, razón por la cual se hizo cada vez más pobre. Como puedes decirlo a partir de la proporción de apalancamiento, mi padre pobre creía en el pago diario por un día de trabajo. Hubo veces en que mi padre pobre trabajó en 2 empleos distintos. Aunque trabajaba en 2 empleos, su proporción siguió siendo de 1:1 según la definición de mi padre rico. Él decía: si la mayoría de las personas tienen 2 empleos, lo único que hacen es trabajar más horas según la misma proporción. Entre 1985 y 1990, las proporciones para Kim y para mí se veían así. Negocios. 1:1. Bienes raíces. 1:0. Dólares. 1, no mucho. Teníamos un negocio que estábamos construyendo, éramos dueños de una casa pero no la contábamos como activo puesto que nos quitaba dinero cada mes y no teníamos casi nada ahorrado. Las acciones y otros activos en papel eran insignificantes, puesto que nos costaban dinero y nunca ponían dinero en el bolsillo.
Para 1995, nuestras proporciones de apalancamiento se veían así. Negocios. 1, 0. Bienes raíces. 1, 70. Dólares. 1, 300.000. Para esa fecha, habíamos vendido nuestro negocio, habíamos comprado bienes raíces que producían más ingresos y habíamos ahorrado algo de dinero en el banco. Lo importante era que los bienes raíces nos proporcionaban suficiente dinero para vivir en el nivel de personas afluentes y para nunca volver a trabajar. Para el año 2000, nuestras proporciones de apalancamiento se veían así. Negocios. 1, 7. Bienes raíces. 1, 70. Dólares. 1, millones. Acciones. 1.5 millones. A pesar de que las proporciones ilustran una imagen interesante del progreso financiero, las ganancias reales están en el terreno de los negocios, el terreno donde las valuaciones verdaderas del dinero, o flujos de efectivo, no se reflejan en las proporciones. No presento estos números para impresionar, puesto que no son tan impresionantes, ni los presento para presumir. De hecho, dudo en mostrar esos números porque son personales y preferiría no mostrarlos. Los enseño simplemente para ilustrar nuestro camino y nuestro plan. También los presento para dejarle saber a la gente cómo es posible empezar con muy poco y no obstante construir una casa financiera de ladrillos, como en la historia de los 3 cochinitos. Aunque los números no son grandes, cuando se los compara con el mundo de los ultra ricos, nuestro plan es continuar la aceleración de la riqueza por unos cuantos años más. Si las cosas van conforme al plan, pasaremos al mundo de los ultra ricos en unos cuantos años. Es probable que por los números notes que nuestro plan de los últimos años era pasar a construir negocios en lugar de adquirir bienes raíces. Durante los siguientes 5 a 10 años, nuestro plan es seguir creando más negocios, pero enfocarnos más en adquirir propiedades más grandes de bienes raíces con ayuda de los fondos del gobierno. El punto que quisiera dejarte muy en claro ahora es la idea de la continua expansión de contexto, o realidad, y la constante búsqueda de un contenido más rápido y mejor, o educación. Si quieres seguir un camino similar hacia la riqueza, no puedo remarcar lo suficiente la importancia de tener una mente abierta, de ir más allá de las dudas, limitaciones y complacencia personales, de estar dispuestos a aprender y a poner manos a la obra. He conocido muchas personas que quieren crecer financieramente a esa proporción, o más rápido, pero muchas no están dispuestas a expandir su contexto o a aumentar su contenido. De modo que esas son personas que luchan en una cosa o pasan de un proyecto a otro, esperando que ese sea el que las haga ricas. Yo sostengo que si una persona tiene un contexto y un contenido en constante aumento, se hará cada vez más rica, sin importar cuál sea el proyecto. No es el proyecto o la idea nueva lo que te hará rico. Es tu contexto y contenido lo que te hace rico. Como dije en otros libros, Ray Kroc se hizo multimillonario vendiendo miles de millones de hamburguesas promedio y Starbucks se hizo de una marca famosa en todo el mundo vendiendo tazas de café. Con frecuencia mi padre rico decía, si no cambias tu contexto o tu contenido, tus proporciones seguirán siendo las mismas. Tengo un amigo que siempre tiene la idea nueva que hará millones de dólares. El otro día, me llamó y me pidió que invirtiera en su esquema más reciente. Tenía una idea excelente para una línea de ropa que no vende la tienda en la que trabaja medio tiempo. Dijo. Todos los días, la gente viene a esta tienda buscando esa marca de ropa. Mi jefe no quiere llevarla. ¿Por qué no me das un poco de dinero para que abra una tienda justo enfrente de esa? Dividiremos las ganancias a mitades. Cuando le pregunté a este amigo si asistiría a clases sobre manejo de flujo de efectivo, manejo de mercancía al menudeo, mercadotecnia y contratación, y despido de personal, se negó. Su respuesta fue, ¿para qué necesito hacer eso? He trabajado en esa tienda durante años. No necesito aprender nada más para dirigir una tienda. Después de que lo rechacé, volvió a llamar con otro proyecto y de nuevo lo rechacé. Lo hice simplemente porque dudo que esté dispuesto a cambiar su contexto y su contenido. Lo único que quiere es hacer dinero, y debido a su edad, si fuera bueno con el dinero, ya sería rico. Así que sigue pensando que es la siguiente idea grandiosa, u oportunidad de negocios, la que lo hará rico, en vez de pensar que su limitado contexto y contenido es lo que lo está deteniendo. Aunque si abriera esa tienda y sus nuevos productos fueran exitosos, sospecho que su proporción seguiría siendo 1:1. En otras palabras, probablemente tendría que estar en la tienda día y noche con muy poca oportunidad de expansión, debido a su contexto y contenido existentes. ¿Por qué es difícil hacerse rico?
Es difícil o casi imposible hacerse rico con un contexto y contenido que te limita a una proporción de apalancamiento de 1:1. Es difícil hacerse rico porque no hay apalancamiento. Cuando ves el cuadrante de flujo de efectivo que se muestra a continuación, puedes empezar a entender por qué para el lado izquierdo del cuadrante, el lado E y A, es decir, el empleado y autoempleado, es más difícil hacerse rico debido a las proporciones de apalancamiento. Para la mayoría, el lado E y A tiene una proporción de 1:1, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, la mayoría de los empleados solo pueden trabajar para una compañía a la vez. Aunque puedan tener un segundo empleo, sigue entrando en la proporción de 1:1. Lo mismo es cierto para muchos dueños de negocios pequeños o autoempleados. Lo más probable es que ese amigo mío que quería abrir una tienda de ropa estuviera encadenado a una tienda. Sinceramente, dudo de que pudiera manejar más de una tienda. Un dentista solo puede taladrar en una boca a la vez y un abogado o contador solo tiene una cierta cantidad de horas facturables al día. Cuando hablé con mi asesora, Diane Kennedy, me dijo: una gran mayoría de profesionistas con ingresos altos del cuadrante A, se quedan atascados en un rango de ingreso de $100.000 a $150.000. Diane va más allá diciendo: los que ganan más lo hacen porque están altamente especializados y cobran mucho más por hora o por proyecto. Los rangos de ese grupo son de alrededor de $500.000 al año. Muy pocos ganan más. De nuevo, el problema es la proporción de apalancamiento de 1:1. En el capítulo anterior sobre los cuentos de hadas, uno de los mencionados fue la historia de la liebre y la tortuga. Una de las formas en que las liebres o conejos de la vida arrancan con un inicio rápido es porque tienen algún don, inteligencia o talento especiales. Pueden ser excelentes académicos, personas que aprenden rápido, atletas geniales o artistas como estrellas de cine. A muchos les va bien, muy pronto en la vida. Sin embargo, una tortuga como yo sabía que la forma en que ganaría mi propia carrera era usando las proporciones de apalancamiento. Era el mismo plan que usó mi padre rico. Tal vez si yo hubiera sido realmente listo y fuera un científico espacial, habría podido tener éxito en el mundo más tradicional de los negocios y escalar la escalera corporativa. Sin embargo, pronto en la vida, cuando comencé a tener problemas en la escuela, supe que tenía que encontrar mi propia forma de ganar la carrera. Hoy mi ingreso es mayor que el de muchos de mis compañeros que obtuvieron empleos bien pagados pronto en la vida. Mi ingreso es más alto porque usé el apalancamiento de los activos en vez de usar el apalancamiento de mi mano de obra. Para quienes quieren retirarse jóvenes y ricos, una de las decisiones que puede ser que necesiten tomar es encontrar en qué carrera tienen mayor oportunidad de ganar. Por ejemplo, si eres como la estrella del béisbol, Alex Rodríguez, a quien se le pagaron $252 millones por un contrato de 10 años, más apoyos comerciales, entonces obviamente el cuadrante E es el mejor para ti. Aunque la proporción de Rodríguez es 1:1 por 10 años, es una proporción bastante buena cuando se añade el signo de dólares. Si puedes ser una estrella de cine como Julia Roberts, que gana $20 millones por película, entonces obviamente es el mejor camino para ti. El secretario del Tesoro, en la administración de George W. Bush, Paul O'Neill, recibía más de $100 millones en participaciones y opciones de acciones como empleado de Alcoa. Aunque estaba en una situación de trabajo con una proporción 1:1, su compensación tenía mucho apalancamiento. Si piensas que tus posibilidades de tener éxito son mejores en el camino hacia la cima de la escalera corporativa de una empresa muy importante, entonces ese es el mejor camino para ti, aunque sea una proporción de 1:1. La razón por la que Kim y yo seguimos el mismo camino que usó mi padre rico fue simplemente porque sentíamos que en ese camino teníamos las mejores oportunidades de éxito financiero. Era un camino que nos requería de adquirir activos. Era un camino que requería de nosotros trabajar para incrementar constantemente nuestras proporciones de apalancamiento. Un buen camino para las tortugas. Hay otra razón por la que yo personalmente elegí el camino de mi padre rico. La razón se encuentra en el diagrama del cuadrante de flujo de efectivo que se muestra a continuación. Hace años, mi padre rico señaló el lado izquierdo del cuadrante y dijo: el potencial de ganancias en el lado E y A es limitado. El potencial de ganancias en el lado derecho, es decir, el D e I, es infinito. Mi padre rico explicó un poco más, diciendo: el problema con vender tu mano de obra por dinero es que es lo único que puedes hacer. Si aprendes a adquirir o a crear activos para generar dinero, lento pero seguro puedes aumentar tu ingreso.
De hecho, el lado derecho del cuadrante es un lado excelente para las tortugas que lentas pero seguras van a adquirir más activos. Mi padre rico también dijo. El problema con vender tu mano de obra es que esta no tiene valor residual a largo plazo. Si compras una propiedad de alquiler y la rentas de manera provechosa, la mano de obra que usaste para adquirir esa propiedad puede verse recompensada una y otra vez, por años. En otras palabras, te pueden pagar durante años por algo que tal vez te tomó menos de una semana de trabajo. Un ejemplo es el siguiente. En 1991, Kim y yo compramos una propiedad en una zona recreativa por $50,000 en efectivo. Fue un gran trato pues originalmente se vendía en $134,000. La compramos en una ejecución de hipoteca de un banco. Desde 1991, nos han pagado más de $1,000 al mes de ingreso neto o más de $12,000 anuales durante años. El tiempo total que nos tomó comprar y poner en renta la propiedad fue de menos de 8 horas de trabajo. Habíamos pensado en vender la propiedad y tomar la apreciación, pero eso sería demasiado problema en este momento. El problema con trabajar por dinero en un empleo es que tienes que empezar de nuevo a vender tu mano de obra todas las mañanas sin falta. En la mayoría de los casos, tu mano de obra no tiene valor residual a largo plazo, si estás trabajando por dinero. Además de eso, si estás trabajando por dinero tu potencial de ganancias es limitado. Si trabajas lentamente adquiriendo activos tu potencial de ingreso es infinito y ese ingreso puede legarse a las generaciones por venir. Tu trabajo o profesión no es algo que puedas legarles a tus hijos en tu testamento. La vida se hace más fácil. Mi padre rico señalaba que trabajar por dinero vendiendo tu mano de obra con frecuencia significa que la vida se hace más difícil simplemente porque tienes que trabajar más duro para ganar más dinero. Decía. Si la proporción de apalancamiento de tu vida permanece en 1:1, entonces tu vida se hará más difícil. Si trabajas para conseguir una proporción de apalancamiento en constante aumento, entonces la vida se hace más fácil y tú obtienes cada vez más dinero. Un salto cuántico en la riqueza. La mayoría de nosotros hemos escuchado el término salto cuántico. Otros pueden usar el término exponencial, que significa más allá de un incremento lineal en algo. En otras palabras, 1 más 1 no es igual a 2. En un salto cuántico en la riqueza o en un aumento exponencial del dinero, 1 más 1 puede ser igual a 5, 6, 7 o más. En otras palabras, si trabajas diligentemente y construyes una casa fuerte de ladrillos, he descubierto que con frecuencia hay repentinos saltos cuánticos de riqueza, saltos cuánticos que las personas que siguen una proporción de 1:1 no parecen tener. Por ejemplo, entre 1985 y 1990, para Kim y para mí la vida tuvo mucho de lucha financiera. De pronto, entre 1990 y 1994, Kim y yo tuvimos una explosión repentina y exponencial en riqueza y éxito financiero. De 1994 a 1998, otra vez la vida fue bastante estable. Trabajamos con diligencia construyendo activos, más específicamente negocios. No compramos mucho en el terreno de los bienes raíces, porque los precios de las propiedades habían subido demasiado y encontrar un buen trato tomaba demasiado tiempo. Luego, de repente, en 1999, no solo mis libros y juegos comenzaron a despegar, sino que muchos otros negocios e inversiones comenzaron a despuntar. Parecía como un auge repentino de buena suerte, nuevos amigos y nuevas oportunidades. Sin embargo, en realidad, la fuente a ese auge de riqueza exponencial fueron años de trabajar sin muchos resultados y de padecer obstáculos financieros. La razón por la que pasa esto es porque el valor de los activos con frecuencia aumenta de manera exponencial mientras que el valor de tu mano de obra solo aumenta incrementalmente. Por ejemplo, mi contadora me dijo que el valor de una de mis compañías ascendió a la cantidad de 40 millones en el año 2000. Ese era el precio al que consideraba que podíamos venderla si queríamos. Al mismo tiempo, uno de mis abogados aumentó su tarifa por hora de $25. Ese es un ejemplo de activos que aumentan de manera exponencial y de un ingreso que aumenta incrementalmente. Es otro ejemplo de cómo el potencial de ganancias del lado izquierdo del cuadrante es limitado y el potencial de ganancias del lado derecho es casi infinito. Otro ejemplo de salto cuántico sucedió en el número de acciones de empresas que teníamos. Entre 1996 y 1998, trabajamos en la adquisición de acciones de una compañía pública. Esta quebró de repente y nosotros perdimos todo lo que teníamos en esa empresa. Nuestras acciones prácticamente perdieron todo su valor.
Sin embargo, debido a la experiencia que obtuvimos trabajando para adquirir una participación mayor en la compañía, transferimos lo que habíamos aprendido a adquirir acciones en buenas empresas que comenzaban y esas acciones han seguido haciéndolo muy bien, incluso en un mercado bursátil a la baja. Al comienzo de este libro, escribí sobre el periodista que me criticó diciendo que la mayoría de las nuevas compañías fracasan al principio. Hoy, aunque los riesgos para empezar un negocio siguen siendo altos, la experiencia que obtuvimos con esas pequeñas empresas con problemas que fracasaron se ha agregado a mi habilidad para empezar compañías más estables y que tienen mejores probabilidades de éxito a largo plazo. Cuando veo el éxito de Padre Rico, Padre Pobre y de nuestra compañía, RichDad.com, gran parte de nuestro éxito actual se debe en gran parte a mis fracasos del pasado. Sharon y Kim también tuvieron sus obstáculos, sus desilusiones en los negocios, sin embargo, esos obstáculos se convirtieron en las lecciones aprendidas que contribuyeron a nuestro éxito combinado actual. Lo que nosotros, como grupo, aprendimos de nuestros pasados individuales es lo que nos da lo que parece ser el repentino salto cuántico de éxito que disfrutamos hoy. Menciono todo esto como una forma de animarte a seguir adelante, aunque puedas encontrar algunos obstáculos en el camino de tu vida. Si aprendes de cada obstáculo, en vez de culpar o inventar excusas, tu riqueza de conocimiento aumentará. Si trabajas con persistencia para ser más generoso, para servirle a más gente, para incrementar tus proporciones de apalancamiento, estoy bastante seguro de que tú también experimentarás esos auges repentinos, saltos cuánticos o exponenciales en la riqueza. Parece que hasta las tortugas pueden avanzar con una repentina ráfaga de viento a favor. El poder de las redes. Me topé con una ley conocida como Ley Metcalfe que explica parcialmente el salto cuántico o el estallido exponencial de riqueza. Robert Metcalfe es uno de los fundadores de 3Com, la empresa que te dio Palm Pilot. Su ley dice que el poder económico de un negocio es el cuadrado del número en la red. La historia del fax nos ayuda a entender este concepto más claramente. En mis primeros días en Xerox Corporation, nos dieron la tarea de vender máquinas de fax. El problema a comienzos de los 70 era que muy pocas personas tenían fax y menos todavía sabían lo que hacía. Como había tan pocas máquinas de fax, su valor económico era bajo. No obstante, a medida que pasó el tiempo y cada vez las usó más gente, hubo un repentino estallido en su popularidad. Hoy, la mayoría de mis amigos tienen fax en su casa y en su negocio. Así que la ley Metcalfe es la siguiente. Si tienes solo un fax, tu valor económico es 1, según la fórmula. 1, al cuadrado. El valor económico de 1 sigue siendo 1. Pero en el momento en que tienes 2 máquinas, el valor económico de la red no asciende linealmente. Se incrementa de manera cuántica. Al momento en que tienes el segundo fax, el valor económico asciende a 4, no a 2. 1, al cuadrado, igual valor económico de 4. Cuando había 10 máquinas de fax en la red los números se veían así. 10 al cuadrado, igual valor económico de 100. El cuadrante A, sufre. Las personas que operan como propietarios individuales, u otras formas de autoempleados o dueños de negocios pequeños, con frecuencia no tienen el beneficio de la ley Metcalfe. Una de las razones por las que una franquicia como McDonald's es más poderosa que un restaurante familiar de hamburguesas se debe otra vez a la ley Metcalfe. He descubierto que las personas que trabajan duro para ser individuos resistentes con frecuencia tienen que trabajar más solo para mantener su autonomía. Por eso muchos profesionistas se unen a asociaciones para tener más poder en el mundo. El cuadrante E se sindicaliza. Por años, las personas del cuadrante E han conocido el valor de organizarse en un sindicato. Juntos, los empleados del cuadrante E tienen mucho más poder que si trataran de negociar como individuos. Hoy en día, uno de los sindicatos más ricos y poderosos de Estados Unidos es la MEA, Asociación de Educación Nacional, por sus siglas en inglés. Una de las razones por las que nuestro sistema educativo cambia muy lento se debe en gran medida al poder del sindicato de maestros. Ellos conocen el poder de una red. El poder del monopolio. Mi padre rico con frecuencia decía, la fórmula para una gran riqueza se encuentra en el juego monopolio. Muchos de nosotros conocemos esa fórmula, la de comprar 4 casas verdes y cambiarlas por un hotel rojo. La fórmula para la riqueza que se encuentra en el juego monopolio también sigue la ley Metcalfe. Al ver la comparación entre la proporción de mi padre pobre y la de mi padre rico, es probable que entiendas por qué el poder económico de mi padre pobre siguió siendo el mismo. Padre pobre, en bienes raíces. 1.
Nunca cambió. Padre rico, en bienes raíces. 1,450. En constante aumento. En otras palabras, el poder económico de mi padre pobre siguió en el nivel 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Lo único que tenía era su casa. En este ejemplo, el poder económico de mi padre rico era de 450 al cuadrado. Controlaba más de 450 unidades de alquiler. Su poder económico estaba subiendo de manera exponencial. Cuando ves la proporción de 1 de mi padre rico y luego incluyes el efecto negativo que los impuestos tenían en su ingreso, ganado al 50%, realmente puedes ver cómo el poder económico de mi padre pobre no aumentó, aunque trabajó cada vez más y más duro. El ingreso de mi padre rico subía, su poder económico aumentaba y estaba pagando cada vez menos impuestos. En 1985, Kim y yo teníamos un plan para adquirir 2 nuevas unidades de alquiler al año. Comenzamos comprando nuestra primera propiedad en 1989. Cuando tuvimos 5 unidades, nuestro poder económico era de 5 al cuadrado o 25. Nuestro poder económico no solo subió, nuestra confianza también había subido a medida que aumentó nuestra experiencia. Cuando compramos el condominio de departamentos de 12 unidades, nuestra proporción de apalancamiento era de 1,17 y nuestro poder económico era 1,17 al cuadrado o 289. Para otros que lo único que tenían era su casa y que no compraron propiedades de inversión durante la baja del mercado, su proporción de bienes raíces se quedó en 1,1 y su poder económico se quedó en 1. Para Kim y para mí, nuestra meta para el año 2005 es tener 1000 unidades de alquiler o más en nuestro portfolio. La pregunta es ¿cuál es el poder económico de 1000 al cuadrado? Este ejemplo explica cómo una persona que opera en los cuadrantes D o I rápidamente pueden pasar a una persona muy inteligente, talentosa o bien educada en los cuadrantes E o A, aunque la persona de los cuadrantes E o A gane más dinero. La ley Metcalfe explica por qué mi padre rico al final ganaba más en un año de lo que mi padre pobre ganó en toda su vida. La ley Metcalfe también explica por qué las tortugas pueden vencer a las liebres si continúan adquiriendo activos en lugar de trabajar por dinero como muy a menudo lo hacen muchos conejos. Negocios de mercadotecnia en red. Después de entender la ley Metcalfe, la ley de las redes, supe por qué las organizaciones de mercadotecnia en red ofrecen una herramienta tan poderosa a las personas promedio como tú y como yo. Al aplicar la ley Metcalfe a un negocio de mercadotecnia en red, comienzas a ver el poder y forma de negocios. Por ejemplo, una persona del cuadrante E o A decide unirse a una organización de mercadotecnia en red y aprende a pasar al cuadrante B, trabaja por un año o 2, obteniendo la preparación y mentalidad necesarias. Digamos que por 2 años, no pasa mucho. La gente va y viene de su negocio, en lugar de quedarse. Así que después de un año o 2, su proporción de apalancamiento o poder económico es el mismo. No es muy distinto de estar en el cuadrante E o A. 1 al cuadrado. Poder económico de 1. De pronto, en el tercer año, el contexto de esa persona se expande y tienen un nuevo contenido y de repente atrae y entrena a 3 candidatos fuertes que también quieren crear negocios. Su proporción de apalancamiento y su poder económico se ven de la siguiente manera. 3. Poder económico de 9. En 3 años, es un salto cuántico de poder. Después de 5 años, esa persona tiene una red de 10 y su proporción de apalancamiento se ve de la siguiente manera. 10. Poder económico de 100. Y ahora digamos que esta persona decide que 10 personas son suficientes y se enfoca solo a las 10 personas que están cada una en su negocio. Poco después de unos años, digamos que las 10 personas de su red también tienen a 10 personas, 10. Eso significa que la persona original ahora tiene a 100 personas en su red. Luego, con su excedente de efectivo, esa persona empieza a comprar condominios. Comienza con uno de 100 unidades. Negocios. 10. Bienes raíces. 100. En 5 o 10 años, este individuo no solo ha hecho el cambio del lado E y A del cuadrante, sino que ha elevado su poder económico tanto en el cuadrante B como en el I, algo difícil de hacer en los cuadrantes E y A. De repente, la persona que hizo el cambio es mucho más acaudalada, gana mucho más dinero y tiene más poder económico que los compañeros que dejó atrás en los cuadrantes E o A. Después de 15 años, los números podrían ser impresionantes. Este es un ejemplo demasiado simplificado de por qué recomiendo a algunas de las empresas de mercadotecnia en red.
Como su nombre lo indica, es una red que aprovecha la ley Metcalfe, que mide el poder de las redes. Hoy, cuando hablo con personas que están preocupadas por su retiro o los fondos de inversión en su cuenta de retiro, con frecuencia les recomiendo que agreguen a su portafolio negocios de mercadotecnia en red. Les digo, si realmente sigues las lecciones que enseñan algunos de los negocios de mercadotecnia en red y construyes un negocio sólido en tu red, encontrarás que ese negocio es mucho más seguro que los fondos de inversión que se encuentran en tu fondo de retiro. Si verdaderamente trabajas duro para que quienes están en tu red sean ricos, a su vez, ellos te harán rico y te darán mucha seguridad. En mi opinión, un negocio de mercadotecnia en red es mucho más seguro que la bolsa porque cuentas con personas que has llegado a querer y en quienes has llegado a confiar y todos están aprovechando el poder de la ley Metcalfe, la ley que mide el poder de las redes. Las redes aprovechan el poder de la generosidad. Los ricos y poderosos entienden el poder de las redes. McDonald's es una red de restaurantes de hamburguesas ligada por todo el mundo. General Motors es una red de concesionarios de automóviles en toda América. Exxon es una empresa de petróleo con campos, tanques y pipas de petróleo, así como gasolineras ligados por todo el mundo. Si el rico y poderoso usa redes, ¿no deberías hacerlo tú también? Safeway es una cadena de tiendas de comida que distribuye alimentos por todo Estados Unidos. CBS, NBC, ABC, CNN, PBS, CBN, son redes de comunicación muy poderosas. Mi padre rico decía, si quieres ser rico, debes construir redes y unirlas con otras redes. La razón es que es fácil hacerte rico a través de las redes porque es fácil ser generoso a través de las redes. Por otro lado, la gente que actúa sola o como individuo limita sus posibilidades de éxito económico. Luego agregaba, las redes son personas, negocios u organizaciones con las que eres generoso porque las apoyas y ellas te apoyan. Las redes son formas poderosas de apalancamiento. Si quieres ser rico, construye una red y únete a otras redes. Nuestro plan de negocios para richdad.com está basado en hacer redes en vez de competir contra organizaciones, en especial si son más grandes que nosotros. Hoy, tenemos redes con AOL Time Warner, Time Life, Nightingale Conant, PBS, editores en más de 40 países diferentes, muchas organizaciones de iglesias y varias compañías de mercadotecnia en red. Trabajamos juntos para hacer que el otro sea más fuerte y viable, así como más rico. Hay un dar y tomar, compartimos fuerzas y minimizamos las debilidades para hacernos todos más fuertes. Hemos descubierto que por medio de ser cooperativos y de enfocarnos en asegurarnos de que las personas con quienes hacemos negocios tengan éxito financiero crecemos exponencialmente. He notado que los individuos o negocios que se enfocan principalmente solo en hacerse ricos o en tomar más de lo que dan no son buenos socios de redes. He notado que las personas que solo quieren tomar y que solo están preocupadas por ellas mismas con frecuencia tienen que trabajar más duro y ganan menos a largo plazo. Una vez estuve en una mesa directiva de una empresa en donde era obvio que el presidente no se preocupaba por la compañía. Lo único que le preocupaba eran sus pagos y su paracaídas dorado. No le preocupaba la red, en este caso un negocio con cientos de empleados que le daban vida. Lo único que le preocupaba era él mismo. Sobra decir que pusimos a un nuevo presidente. El punto clave para tener éxito en las redes es estar interesado sinceramente en asegurarse primero de que a los individuos u organizaciones con quienes haces redes también les está yendo bien. No solo puedes preocuparte por ti, como parecen hacerlo demasiadas personas y organizaciones. En el transcurso de los años, Kim, Sharon y yo hemos encontrado individuos, asesores u organizaciones que solo estarían dispuestos a trabajar con nosotros si tenían la seguridad de que se les pagará antes. En otras palabras, los honorarios totales que les pagamos parecían ser más importantes que el servicio que proporcionaban. Recientemente, contratamos a una firma de consultoría para que fuera a revisar nuestros sistemas internos de mercadotecnia. Pidieron unos honorarios considerables antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Les pagamos y 3 meses después llegó su reporte. Después de revisar el galimatías de su reporte, nos dimos cuenta de que lo único que este decía era que debíamos conservar su firma y pagarles durante 3 años más. No había una sola recomendación de cómo mejorar nuestros sistemas de mercadotecnia. Solo había una propuesta para más trabajo. Este es un ejemplo de un vendedor que antepone sus honorarios frente a las necesidades del cliente. Sobra decir que no firmamos el contrato. Cuando estaba en preparatoria, mi padre rico me pidió que fuera y viera cómo contrataba a un nuevo empleado para manejar uno de sus parques industriales.
En la junta, en su sala de conferencias, había 3 candidatos. Después de que mi padre rico terminó de explicar el trabajo, preguntó si alguno tenía alguna pregunta. Las preguntas fueron interesantes. 1. ¿Cuánto tiempo libre tendré diario? 2. ¿Cuántas incapacidades por enfermedad hay? 3. ¿Cuáles son los beneficios? 4. ¿Cuándo puedo obtener un aumento de sueldo y un ascenso? 5. ¿Cuántas vacaciones pagadas tengo? Después de la junta, mi padre rico me preguntó qué había notado. Contesté. Solo estaban interesados en lo que tenían enfrente. Ninguno te preguntó de qué manera podía ayudarte a construir tu negocio o qué podía hacer para que el negocio fuera más rentable. Eso es lo que noté, dijo mi padre rico. ¿Vas a contratar a alguno de ellos? Claro, dijo mi padre rico. Estoy buscando un empleado, no un socio. Estoy buscando a alguien que quiera ganar dinero, no hacerse rico. ¿No te sonó codicioso? Pregunté. Quienes han leído mis demás libros, es probable que recuerden que mi padre rico siempre me hizo trabajar gratis, no por dinero. Sí, así es, dijo mi padre. Pero todos somos codiciosos hasta cierto punto. La razón por la que probablemente ellos nunca serán ricos es porque no son lo bastante generosos. En otras palabras, su proporción de apalancamiento probablemente será de 1:1. Repitiendo lo que dijo mi padre rico. La mayoría de las personas no se harán ricas porque lo único en que piensan es en recibir un pago diario por día trabajado. No hay mucho apalancamiento en un pago diario por día trabajado porque sin importar lo mucho que trabajes o lo mucho que te paguen, la proporción sigue siendo 1:1. Una de las razones por las que mi padre rico hizo que su hijo y yo aprendiéramos a trabajar gratis fue porque de esa forma aprenderíamos a dar y construir un activo antes de recibirlo. Hace años, mi padre rico dibujó el siguiente diagrama para explicar su punto. Mi padre rico lo llamaba el diagrama de a quién le pagan primero y a quién le pagan más. 5. Dueño del negocio. 4. Inversionistas. 3. Especialistas, como contadores, empleados, asesores. 2. Empleados. 1. Activo, como un negocio u otra inversión. Mi padre rico decía. El dueño de un negocio debe pagar primero el activo. Eso significa reinvertir continuamente dinero y recursos suficientes para mantener al activo fuerte y creciendo. Demasiados dueños de negocios se ponen primero que al activo, los empleados y cualquier otra persona. Por eso sus negocios fracasan. La razón por la que el dueño de un negocio recibe su pago al último es porque comienza un negocio para ser a quien se le pague más. Pero para ser a quien se le pague más, el dueño del negocio debe asegurarse de pagar primero el resto del negocio. Por eso te estoy entrenando para que no trabajes por dinero. Estás aprendiendo a delegar gratificación y trabajo para construir activos que aumenten de valor. Quiero que aprendas a construir activos, no a trabajar por dinero. Demasiadas empresas.com y otras empresas nuevas no logran seguir este diagrama o el consejo de personas como mi padre rico. He conocido a muchas personas que forman un negocio pidiendo dinero prestado o consiguiendo capital de amigos, familiares y otros inversionistas. De inmediato, rentan una oficina grande, compran un auto elegante y se pagan sueldos exorbitantes del capital de los inversionistas en lugar de hacerlo del ingreso del negocio. Como el capital de los inversionistas está mal administrado y sigue sin ingreso, entonces tratan de pagarle lo menos posible al negocio, a sus empleados y a sus inversionistas. En negocios así, los inversionistas son quienes con frecuencia se quedan atorados con la cuenta, como fue el caso de muchas empresas.com y empresas nuevas. Mi padre rico nos decía a su hijo y a mí, las personas a quienes se les paga primero al final se les paga menos. El dueño del negocio debería pagarse a sí mismo al final porque está en el negocio para construir un activo. Si está en los negocios para obtener un sueldazo, no debería estar en los negocios, debería estar buscando trabajo. Si el dueño del negocio ha hecho un buen trabajo pagándoles a todos los demás para construir un activo, el activo debería valer mucho más de lo que habría podido pagarse alguna vez. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas no están en el mundo de los negocios para construir o crear activos. La mayoría están en el mundo de los negocios como empleados o autoempleados especialistas porque quieren un sueldo. Esa es una de las razones principales por las que menos del 5% de la población de Estados Unidos es rica. Solo el 5% de la población se da cuenta del valor de los activos sobre el del dinero. También decía, el dueño del negocio o empresario se queda con buen dinero al final del día porque debe ser más generoso al comienzo.
El dueño del negocio corre los mayores riesgos y también se le paga al último. Si ha hecho un buen trabajo, la cantidad de dinero puede ser impresionante. Por eso todavía sigo el diagrama de mi padre rico cuando comienzo cualquier negocio y por eso sigo trabajando gratis. Lo hago porque quiero el mayor dinero al final del día. Demasiadas personas en los cuadrantes E o A están limitadas por el número de personas u organizaciones a quienes pueden servir, de ahí que su ingreso sea limitado. Un verdadero dueño del cuadrante B, que se enfoca a crear un negocio que continuamente sirva a cada vez más personas, se hará cada vez más rico. Obtiene una gran recompensa simplemente porque construye un sistema o activo para servir a más personas. Por eso el dueño de un negocio puede hacerse rico de manera exponencial y la gente que trabaja para obtener un sueldo se hace rica de manera incremental. ¿Qué tan rápido puedes hacerte rico? La buena noticia es que nunca ha sido más fácil y menos costoso hacerse rico. En lo único en lo que tienes que enfocarte es en servirle a cada vez más personas. En la época de John D. Rockefeller, le tomó aproximadamente 15 años hacerse multimillonario. Para que lo lograra, tuvo que adquirir muchos pozos petroleros y crear una red de gasolineras y sistemas de entrega de gasolina. Eso le tomó mucho tiempo y dinero. Hoy se necesitarían miles de millones de dólares para construir lo que construyó Rockefeller. A Bill Gates le tomó aproximadamente 10 años hacerse millonario. Tuvo la visión de usar la red de IBM para crecer con rapidez. A Michael Dell y Steve Case, fundadores de AOL, les tomó menos de 5 años hacerse multimillonarios. Un empresario usó la creciente demanda de computadoras y el otro usó el poder explosivo de la red global mundial para aprovechar el poder de una red explosiva. Para cada nueva generación de empresarios, toma menos tiempo y menos capital hacerse multimillonarios, debido al advenimiento de nuevas redes. Tú también puedes. Si entiendes el poder de las redes y la importancia de las proporciones de apalancamiento, tú también puedes volverte exponencialmente rico en un breve periodo y a una fracción del costo. Tienes bases y experiencia de negocios sólidas, puedes venderle al mundo por medio de la red. A medida que baja el costo de hacer negocios por Internet, el poder de la red sube, una de las razones por las que Steve Case y AOL, una persona y empresa muy jóvenes, pudieron comprar Time Warner y CNN, una empresa más vieja con directores más viejos, fue simplemente porque AOL había sido una red mayor. Entre más grande sea la red, mayor es el poder económico. Con frecuencia he escrito sobre personas que se hicieron muy ricas en su tiempo libre. Muchos de los ultra ricos de la actualidad comenzaron con negocios en su casa o en la mesa de la cocina, así como Hewlett Packard empezó en una cochera y Dell Computer comenzó en un dormitorio. Así que aunque tengas un trabajo mal pagado, puedes hacerte muy, muy rico si empiezas un negocio en tu casa o en tu cochera, todo en tu tiempo libre. Recuerda, no es trabajo de tu jefe hacer que te hagas rico. El trabajo de tu jefe es pagarte por lo que haces y tu trabajo es hacerte rico en casa y en tu tiempo libre. Nunca ha sido más fácil hacerte rico más allá de tus sueños más locos por menos esfuerzo y menos capital inicial. Sé que muchas de las empresas.com con mucha volatilidad se fueron a la quiebra, como muchos pensamos que pasaría. En mi opinión, las empresas.com que se fueron a la quiebra pudieron haber tenido el contexto adecuado, pero no tuvieron el contenido adecuado. Muchas empresas.com tuvieron la idea adecuada, pero a demasiadas les faltó la verdadera experiencia de negocios y los fundamentos de negocios. Muchas solo estaban tratando de hacerse ricas con una moda, en vez de servir realmente a más gente. Hace poco leí que una compañía le pagaba a su presidente un salario equivalente a más de $1.000 millones del dinero de los inversionistas y que este echó por tierra la empresa. En 1999, otra compañía.com le pagaba a sus empleados un bono de Navidad equivalente a 3 meses de sueldo. Esa misma compañía salió del negocio y quedó en bancarrota antes de la Navidad de 2000. Definitivamente, este es un caso en donde la misión de la compañía era hacer más ricos a los empleados y empresarios en lugar de servir primero al cliente. Los inversionistas fueron quienes pagaron la falla en la misión y propósito de la compañía. No lograron seguir el diagrama anterior de mi padre rico sobre a quién se le paga primero y a quién se le paga al último. Esas personas, incluidos los inversionistas, se enfocaron en ser codiciosos en vez de enfocarse en el propósito de un negocio, que es ser generoso. Hoy en día, nuestro sitio de Internet recibe más de 50% de sus negocios de clientes que viven en otros lugares fuera de Estados Unidos. Estamos trabajando en desarrollar nuestro juego Cashflow para que se pueda jugar por la red.
Nuestra visión es que Cashflow se juegue por alguien en África, Asia, Australia, Albania y América de manera simultánea. El sitio será una comunidad de jugadores que pagan una suscripción nominal mensual para aprender mientras juegan, tomando distancia, estudiando cursos diseñados a enseñarles a ser ricos en lugar de trabajadores. El propósito del sitio de Internet es que la comunidad se ayude entre sí para lograr retirarse jóvenes y ricos. Todo este trabajo se está haciendo con un propósito y ese es servirle a la mayor cantidad de gente posible. Al enfocarnos en ser generosos, construimos un activo que construye una red en todo el mundo. Clientes con potencial de $6.500 millones. Ahora, si aplicas las proporciones y mercados potenciales de los que todavía no se ha dado cuenta ningún jugador en línea, ves si puedes calcular el valor de ese activo que richdad.com está construyendo. Hoy, en el mundo, hay aproximadamente 6.500 millones de personas. De esos 6.500 millones, aproximadamente 2.000 millones son clientes potenciales. CNN, fundada por Ted Turner, tiene un estimado de 30 millones de suscriptores en todo el mundo. Esos suscriptores hicieron que Ted Turner fuera lo bastante rico como para donar $1.000 millones a las Naciones Unidas. Si nosotros en richdad.com atraemos a 1 millón de clientes para que se unan al servicio y paguen esa cuota nominal mensual, entonces, según la ley Metcalfe, ¿cuál sería el valor económico de richdad.com? ¿Qué pasaría si creciera a 5 millones, 10 millones, 30 millones? La pregunta en realidad es ¿cuál es el mercado en el nivel mundial de la gente que quiere aprender a ser rica? ¿Qué pasará cuando Internet sea capaz de hacer traducciones simultáneas de manera que personas de diferentes países y lenguas puedan jugar y aprender de personas de otros países y lenguas? Lo cual es nuestro plan para el juego en línea. ¿Qué sucederá con el mercado de inversión cuando un sitio de Internet comience a realizar inversiones excelentes en ciudades como Phoenix, Tokio, Seúl, Detroit, Virginia Beach, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Portland, Dubai, Cairo, Sydney, Perth, Shanghái, Johannesburgo, Florencia, York, Bruselas, Sao Paulo, Ciudad de México, Hanoi, Londres, Lima, Toronto, Nueva York, entre otras muchas? ¿Cuánto costaría construir una red mundial de este tipo? ¿Costaría tanto como le costó a Rockefeller, Ford o Ted Turner construir sus redes? Otra red que richdad.com está buscando lograr son las instituciones educativas. Desarrollando cursos que podrían enseñarle a los jóvenes cómo administrar su dinero de manera responsable, invertir y manejar sus propios portafolios. ¿Cuántas redes educativas podríamos incluir? Si pudiéramos volvernos parte de la currícula de las redes escolares de todo el mundo, ¿cuál podría ser nuestro valor económico? En el futuro, cuando la nueva tecnología de banda ancha alcance la red mundial, ¿cuál será nuestro valor económico cuando nos convirtamos en uno de los miles de negocios que tengamos nuestro sistema privado de televisión en la red? Sé que sigue siendo el futuro, pero como decía mi padre rico, tu trabajo es posicionarte y estar listo cuando la oportunidad se presente. También decía, está bien llegar 5 años antes, pero no un día después. No estoy citando nuestro plan de negocios para presumir ni para decir que se volverá realidad. Es un plan y, como todos sabemos, no todo sale conforme a lo planeado. Me doy cuenta de que podemos cambiarlo en el camino o de que podemos fracasar, pero como tú sabes he fracasado antes y, si fracaso nuevamente, nuestra compañía corregirá, aprenderá y se levantará de nuevo más inteligente y más fuerte. El punto de compartir nuestro plan de negocios es ilustrar el poder explosivo del apalancamiento para más y más personas hoy, por medio de diferentes redes. No muchos de nosotros tenemos el dinero para construir una red de televisión como hizo Ted Turner. Pero la mayoría podemos pagar una computadora usada de $500 y empezar a construir una red en el nivel mundial. En unos cuantos años, quienes estén preparados y posicionados aprovecharán el poder explosivo que traerá la banda ancha. La gente que aproveche la nueva tecnología puede hacerse mucho más rica que Ted Turner con la televisión o que Bill Gates con el software para computadora o que Jeff Bezos con el Internet. Hace años, mi padre rico me dijo, la gente en el lado D e I del cuadrante tiene acceso a riqueza infinita. La gente en el lado E y A está restringida por las limitantes de su mano de obra física. Para que las personas del lado E y A pasen al lado D e I, el primer cambio es el cambio hacia la generosidad, el deseo primero de servir a más personas, en vez de ser el primero a quien le paguen. Si ves a Sam Walton de Walmart, lo único que hizo fue construir una red de grandes tiendas de descuento, tiendas que llevaron productos excelentes por precios cada vez más bajos a millones y millones de personas.
Por eso Sam Walton valía más que un abogado que cobra $750 por hora. La clave es la generosidad. Unas palabras finales sobre la generosidad. Durante la moda de las empresas.com, se hablaba mucho sobre negocios de la vieja economía y negocios de la nueva economía. Sin importar si el negocio es de la vieja o la nueva economía, todos los negocios e individuos exitosos deben seguir ciertos principios y leyes de la vieja era. La generosidad entra en la ley de la vieja era, la ley de la reciprocidad. Es la ley que dice, da y se te dará. No es una ley que dice, recibe, y entonces da. Es una ley que ha sobrevivido a la prueba del tiempo y sobrevivirá a la prueba del futuro. Hoy, más que nunca antes, es muy importante querer cuidarte a ti y a tus seres queridos, pero si quieres ser rico, primero tienes que pensar en servir a las necesidades de la mayor cantidad de personas que puedas, al principio. Es la ley. Mi padre rico creía en la ley de la reciprocidad y en la idea de que ser generoso era la mejor forma de hacerse rico, muy rico. Era su contexto sobre la vida y sus acciones iban de acuerdo con su contexto. Mi padre rico a menudo nos daba ejemplos de cómo usar la ley de la reciprocidad. Constantemente nos recordaba la necesidad de ser generoso. Solía decir, si quieres una sonrisa, sé el primero en dar una sonrisa. Si quieres amor, sé el primero en dar amor. Si quieres que te comprendan, entonces sé el primero en ofrecer comprensión. También decía, si quieres que te den un golpe en la boca, sé el primero en golpear a alguien en la boca. Mi padre rico no solo creía en ser generoso al servir a cada vez más personas, también creía en ser generoso con su dinero. En esa línea de pensamiento, verdaderamente creía en el poder del diezmo o en el poder de dar dinero. Por eso mi padre rico daba dinero generosamente a su iglesia, a obras de caridad y escuelas. Daba dinero porque quería más dinero. Con frecuencia solía decir, Dios no necesita recibir, pero los humanos sí. Solía decir, muchas personas dicen que son generosas con su tiempo porque no tienen dinero. Las personas que son generosas con su tiempo tienen mucho porque dan su tiempo. No tienen mucho dinero porque no dan dinero. No dan dinero porque son aferrados y tacaños en cuanto al dinero, siempre temerosos de que no haya dinero suficiente, así que su miedo se vuelve realidad. Si quieres más dinero, da dinero, no tiempo. Si quieres más tiempo, da tiempo. Si te cuesta trabajo dar dinero, es probable que quieras empezar dando un poco a la vez regularmente. Cada vez que das, escucharás cómo tu contexto, o tu realidad, te está hablando en voz alta. En el momento en que escuchas cómo te habla tu realidad, y es la realidad de una persona pobre, tienes la oportunidad de elegir y volver a elegir tu realidad. En el momento en que das aunque sea $1 para tu iglesia o tu obra de caridad preferida, tu mundo ha cambiado. En el momento en que sinceramente creas un negocio o inviertes para aumentar tu servicio para más personas, para siempre habrás aumentado tus posibilidades de volverte extremadamente rico y de retirarte joven y rico. La política de nuestra empresa. Quienes han jugado Cashflow, habrán notado que hay muchos cuadros dedicados a obras de caridad y otros eventos de responsabilidad social. El juego se creó de esa forma manteniendo las lecciones de mi padre rico. Además, en la época de fiestas de Navidad honramos a todos los empleados de richdad.com dando un diezmo o donando cierta cantidad de dinero a la iglesia o obra de caridad que elijan. Hacemos que los empleados nos ayuden a decidir a quién se le darán los donativos de la empresa. La empresa es quien hace el donativo, pero lo hace en honor de los empleados porque reconocemos que el éxito de nuestra empresa se debe a los esfuerzos del equipo completo, de ahí que el equipo deba ayudar a determinar a quién se deberán dar los donativos de la empresa. Es nuestra forma de tener integridad con las lecciones y la filosofía de mi padre rico y de nuestros productos. También es una de las cosas más alegres que hacemos en nuestra empresa. Hemos descubierto que uno de los mejores apalancamientos es el de ser generosos. Comienza siendo generoso contigo mismo. Mi padre rico siempre decía, comienza en pequeño y sueña en grande. En lo que respecta a mejorar tus proporciones de apalancamiento, el consejo de mi padre rico sigue siendo cierto hoy en día. En el libro número 4, Niño rico, niño listo, escribí sobre los 3 sistemas de alcancía para niños, sistema que Kim y yo usamos actualmente. Una alcancía es para ahorros, otra es para invertir y la otra para el diezmo, para dar dinero a la iglesia y a obras de caridad. Mejorar tus proporciones de apalancamiento puede comenzar con algo tan simple como 3 alcancías, poniendo 10 centavos, 50 centavos o $1 diario en cada una. Si pones $1 diario en cada alcancía, al final del mes, tus proporciones se verán de la siguiente forma. Ahorros.
1,30. Inversiones. 1,30. Diezmo. 1,30. Es un excelente comienzo. En un mes, tus proporciones están incrementando todos los días sin excepción. Imagina lo que podría pasar en 30 años. El punto que debes recordar es que en realidad estás incrementando el hábito de pagarte a ti mismo primero o de ser generoso contigo mismo. Mi padre rico decía, una de las razones por las que las personas pobres son pobres es porque se tratan pobremente a sí mismas. Y con eso no quería decir debes salir corriendo a comprar un nuevo vestido o nuevos palos de golf. Lo que quería decir era que las personas pobres no hacen cosas que las enriquezcan financieramente. Al pagarte a ti primero, estás enriqueciendo financieramente a ti, a tu alma y a tu futuro.